episodio es presentado por el Centro de Rehabilitación Integral Movida. Y aquí estamos con Francisca Allende. Fran, háblanos de ti. Hola, Jessy. Yo soy nutricionista también, pertenezco acá al Centro Movida. Hace unos meses se armó el equipo de nutricionistas. Antes trabajé como independiente un par de añitos y me dedico más que nada al área deportiva. Igual yo llevo una alimentación vegetariana, vegana, entonces también trato pacientes que practiquen el mismo tipo de alimentación o estén en transición dentro de la misma alimentación. Ya. Mira, a mí se me hizo muy interesante invitarte. Una, porque está como de moda esto del veganismo, del vegetarianismo. ¿Lo dije bien? Perfecto. Vegetarianismo. Me viene todo el camino ahí practicando y no me salió. y resulta que se me hizo muy interesante invitarte porque aparte de estas dos dietas, hay muchas dietas que en redes sociales están de moda. Infinitas. Y hay muchos influencers que no tienen formación en nutrición, que están dando recomendaciones, tips, no lo encuentro tan terrible, pero ya hablar de dietas y recomendar dietas sin una evaluación adecuada me parece un poco peligroso. Y de hecho ya hay otros influencers que están funando a estos influencers. Exacto. Entonces quería conversar contigo acerca de las dietas que están de moda, cuáles son sus implicancias, los pros y los contras, porque en general, desde un punto de vista, de cómo yo trabajo, si yo trabajo mucho el sistema digestivo con terapia manual, pero si no hay una modificación de la alimentación, los resultados que nosotros tenemos son temporales. Muy temporal. Exactamente. Entonces me llegan pacientes, por ejemplo, con colon irritable, gastritis, trabajamos con terapia visceral estas patologías, mejoran, el paciente vuelve en 7, 14 días y me dice, no, ¿sabes que anduve súper bien? Pero como que a los 3, 5 días o a los 10 días me volvió el dolor. Y ahí entendí la importancia de modificar la alimentación en los pacientes, ¿ya? Entonces te quiero hacer una pregunta. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿cuáles son estas dietas de moda que tú, partamos con las que no recomendarías? Las que no recomendaría. Dietas inventadas por muy poquito tiempo. Dieta de la luna, dieta de la manzana. Dietas que tienen nombres que en realidad son medios inventados y que te duran un par de días, un par de semanas, o se aplican así, ¿cómo se llama esto? Bueno, y que en general dietas restrictivas, más que darle un nombre a alguna dieta, dietas muy restrictivas. Yo me acuerdo que una vez estaba haciendo Animal Flow y habían varias compañeras que hicieron una dieta de la zanahoria, que creo que dejaron de comer varios días y solamente tomaban jugo de zanahoria. Entonces, oye, pero bronceadas de naqueo. Pero lo curioso es que todas estaban felices porque se habían sentido mejor, porque habían bajado de peso. ¿Por cuántos días? Y la dieta creo que duraba 5 o 7 días. Pero yo quedé sorprendida porque estaban todas contentas con el resultado, po. Entonces, después salgo yo. Anímicamente. No lo pasaron bien, pero el resultado les gustó. Entonces, después yo veo a ellas que salen a recomendar estas dietas y entiendo por qué las recomiendan y entiendo por qué la gente engancha, porque en el fondo quedan felices. Temporalmente. Por unos días. Y ese es el punto. Y eso yo trato de explicarle a mis pacientes, que si hacen estas dietas, por ejemplo, y después vuelven a sus hábitos alimenticios anteriores, no valió de nada. Un sacrificio que no vale nada. Un par de días y sería. Ya. Entonces, mira, partamos con alguna vez en alguna dieta? Absolutamente. ¿Sin saber? Absolutamente. Yo le hice todas, las probé todas las probé. Horrible. Porque yo era muy flaca de chica y de repente me llegó la adolescencia y como que empecé a, Más pretenciosa. No, según yo empecé a engordar. Y en el fondo no estaba engordando, en el fondo me estaba volviendo mujer, se podría decir, porque empezaron a ensancharse las caderas y todo eso, y yo lo veía como gordura, porque yo era un palo. O como algo terrible. Como algo terrible, y hice de todo. Hice una dieta, me acuerdo que era asquerosa. Eran unas verduras que le hacía una sopa y comía todo el día eso. Y te juro o como comer colado, hay gente que come colados todo el día. Era como un colado de verdura. Y me acuerdo que el olor era tan característico porque llevaba unas verduras específicas que el otro día fui a un restaurante y sentí el olor y te juro que lo encontré asqueroso, porque me hizo recordar el momento. Esa sopa de mierda que comí, sabe horrible. Mira, probé esa. También hice una vez una que era no comer nada durante 7, 10 días. Y nada, me tenía absolutamente nada. Nada. No comer, no masticar o no comer alimentos. Alimentos, no comer nada ni masticar. Me compré un sirope de savia que se llamaba, que me salió carísimo. Y entonces tú tenías que todo el día tomar este sirope disuelto en un litro de agua, con otro litro de agua que venía disuelto unas bolitas que eran para desintoxicar. Y resulta que lo hice y me sentí maravilloso.
Eso es maravilloso. Fue horrible, lo pasé pésimo. Estaba en un cumpleaños, todos sentados y yo tomando agua. No, triste. Pero ¿sabes qué? De repente, estas cosas medias cortas podrían servir como dietas detox. Como para hacer un reinicio. Exactamente, reiniciarte un como para poco. hacer así como apagar Pero y si no prender de tenía una nuevo. base y volver a algo saludable, volví a los hábitos anteriores que probablemente eran nefastos para que tú hayas llegado a recurrir a una dieta así de restrictiva. Ya, Si no cubrís la base y no partís con una alimentación más o menos estructuradita, ya, hacer este tipo de dietas te va a llevar de nuevo a volver a lo que tenías antes. ya. Entonces, finalmente, no Ya. que hay en nada. Vayamos a lo tuyo. ¿Por qué te hiciste vegana? ¿Por qué te hiciste vegana? Personal. No, primero por los animales. La verdad es que amo mucho a los animales, me gustan todos. Por un tema ambiental también, pero no, me tira mucho el tema de los animales. Ya, Muchísimo. ya. Como que yo antes de ser vegana, me costó muy poquito el proceso, la verdad. Fueron así un par de meses y yo listo, vegana. Como ¿Pero que pasaste de vegetariana a vegana? fue una transición muy corta, como de 3 meses. Ya. De que yo comía carne hasta que no comí carne, fueron como 3 meses. Dejé todo progresivamente, pero fue veloz. Porque, no sé, Ya, me agarró la conciencia. Pero pregunta, ¿esto lo hiciste Vivo cuando como ya eras nutricionista o antes de No. ser nutricionista? Antes de ser nutricionista. ¿Y te enfermaste o no te enfermaste? No. Ya, qué La bueno. verdad es que no. ¿Por qué te pregunto? Porque a mí me llega mucho paciente vegano, obeso, increíble, me llegan veganos obesos, menos que vegetarianos, pero me llegan muchos veganos obesos y me llegan veganos con deficiencia de la vitamina B12. ¿Por qué? Porque la gente se vuelve vegana y no lo hacen Con con desconocimiento. con desconocimiento y no con alguien que lo esté asesorando, como en este caso una nutricionista especialista en Exacto. veganismo. Entonces yo te he mandado pacientes que regulen, porque Exacto. cuando empiezo a contar su consumo de proteína, están en déficit. Súper bajito. Es súper común. Porque es común el vegano que come mucho procesado y mucha papa. Y Papa, ese verdura, porque esa es la base. Y no, arroz, papa, listo. verdura y legumbre, y por eso suben de peso, porque hay Exacto. varios pacientes que me dicen, no, yo subo mis proteínas comiendo más lentejas, pero la lenteja tiene proteína y también tiene tiene carbohidratos, entonces suben ambos. Bien, muy bien. Sí. Entonces ahí entiendo por qué me llegan tanto pacientes obesos veganos, po. Y me llega mucho vegano también muy delgado, yo diría que al borde un poco de la desnutrición y muy debilitado. Ya, sí. Físicamente, Sí. mentalmente, cansancio, con todas las deficiencias que conlleva la vitamina B12. Exacto. Sí, Sí. que vendrían siendo problemas de concentración, dolores de cabeza, problemas de Mucha dormir, somnolencia, sí. anemia. Y ahí te quería contar porque yo antes de la pandemia había subido mucho de peso Ya. y resulta que me preocupé, me hice exámenes y me salieron súper malos los indicadores de hígado, la tiroides estaba ahí que caía y no caía, el colesterol alto, muy alto. Entonces me asusté y como no quería tomar medicamentos, me hice vegana, po. Y así como, ya, vegano me va a solucionar todo lo que tengo. Sí, no, yo dije, ya, vegana, me voy a desinflamar más rápido. Duré 3 semanas. No fui capi. No fui Ya, capi. que para eso tenéis que tener como Es que yo amo los huevos. Ya. Amo el queso. vegetariana. Entonces, tuve 3 Calificada semanas. como vegetariana. Tuve 3 semanas vegana y yo dije, no, estos tienen que estar locos para ser veganos. Y de verdad, para mí, yo todavía pienso que para ser vegano tenéis que tener mucha fuerza de voluntad. O conciencia, o ganas. Es que depende, como cuál es tu punto de gatillo para ser vegano. Ya. Como qué te mueve para ser vegano. ¿Verdad? Pueden haber transiciones muy largas. Yo tengo pacientes que fueron veganos y ya no lo son porque se aburrieron, porque de repente un olor a carne y hoy quiero comer carne de nuevo, porque por instinto dejáis de ser vegano o por instinto también te vuelves vegano. Porque hay Mira. gente que rechaza los productos animales porque si no, es que ahora como... Como que hay gente que le da asco. Como que ya me, Yo tengo claro, un sobrinito que no aguanta la carne y le tratan de mezclar y le escupen, no la tolera. culturalmente comemos carne. Sí. Entonces, yo estuve 3 semanas vegana, me pasé vegetariana y ahí anduve mejor y me mejoró mucho la digestión, el estreñimiento. Ah, ya. Y me bajaron muchos indicadores, o sea, mejoraron enzima hepática, mejoraron el colesterol y efectivamente mejoraron mis índices con el vegetarianismo y lo encontré más amigable que el veganismo. Sí, no, sí, todo el rato, porque tenéis muchas más fuentes de alimentos que podéis incluir. Porque ya para ser vegano es como un camino más largo, tenéis que tener asesoría. Yo cuando empecé con esto del veganismo, tenía una prima que me llevó como a la transición y ella estudiaba enfermería. Entonces, medio que bases tenía como por lo menos de salud. Entonces sabía como qué cosas cubrir o no. Yo sé que no era nutricionista, pero tenía un poquito más de bases. Y ya luego cuando yo entré a estudiar nutrición, sabía perfecto qué cubrir y qué no. Se me hizo sencillito. O sea, ya venías Pero con yo esta, tuve con mi este, propia guía.
Tú ya venías con este historial y tuviste una buena asesoría, pero Exacto. de casualidad. Sí, Entonces, de casualidad. el llamado a la gente es que si eres vegano o te quieres volver vegano, te tienes que asesorar con un especialista. Por Y favor. ojo, que no todos los nutricionistas manejan la alimentación vegana y la alimentación vegetariana. Ahí lo recomendado es ver un nutricionista especialista en veganos y en vegetarianos. Para cubrir todos los requerimientos. Porque no solo necesitamos cubrir proteínas, necesitamos cubrir vitaminas y minerales. Y minerales. Y ese es el punto, porque la vitamina B12 viene en alimentos de origen animal. Y como los veganos no los consumen, hay una deficiencia. Y la vitamina B12 incluso está asociada a problemas como la anemia. Sí, entonces la anemia por B12 es súper riesgosa y a veces tiene consecuencias que no son reversibles. Ya, a ver, hablemos de los síntomas de la deficiencia de la B12. Ya, primero, ¿por qué se da? Bueno, cuando uno parte una alimentación vegana o vegetariana, solamente con el hecho de restringir, a veces hay gente que no como carne roja porque me queda pesado, ya solamente el hecho de reducir un poquito el consumo de productos animales puede provocar una baja de B12. No solo pasa con la gente que es vegetariana, también puede pasar con la gente que no absorbe bien la B12, pero que sí come productos animales. Ya, voy a explicar lo que acaba de decir la Fran, un punto muy importante, y esto que la gente no sabe. Cuando una persona tiene gastritis, consume omeprazol o esomeprazol, o tiene inflamado, por ejemplo, el intestino, no absorbe correctamente la vitamina B12. La vitamina B12 para ser absorbida necesita, primero, un estómago ácido, un duodeno desinflamado y un páncreas funcionando bien. Entonces, cualquier persona que tenga un problema en uno de estos tres va a tener problemas de absorción de vitamina B12. Y ojo, a mí me han llegado pacientes a la consulta que al hacerle la anamnesia aparecen estos síntomas. Les solicito que vayan al doctor, que se hagan un examen de sangre y aparece la vitamina B12 en 100, en 200. Y nunca asociaron que incluso estados depresivos estaban asociados a la vitamina B12. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 tiene mucho que ver con la función del sistema nervioso, de los nervios y del cerebro. Entonces, desde problemas de concentración, dolores de cabeza, problemas de dormir, cansancio, mareos, dolores de nervio, tienen que ver. Y algo característico es hormigueo en las manos y en los pies. Cuando uno siente hormigueo en las manos y los pies, deficiencia de vitamina B12. ¿Y ahí qué hay que hacer? Hay que hacer analítica, exámenes de sangre para ver cómo está el nivel de B12. Ese es un problema. Y el otro problema que veo también es que cuando me llegan pacientes con el examen, yo veo en el examen que dice que tienen 350. Y yo le digo, ¿qué le dijo el doctor? Él me dijo que estaba bien, porque el índice inferior es 200. Sí, y yo les sugiero que tomen vitamina o que se le inyecten si es que tienen problemas digestivos. ¿Por qué? Porque yo les digo, el doctor dijo 350. Pero el inferior es 12, pero el rango es de 200 a 1000. Entonces, no puedes tener 350. Hay que tener idealmente sobre 500, sobre 600. Idealmente, 800, ¿cierto? Sí, bueno, el nivel de B12 en Chile no está actualizado claramente porque el informe te sale de 2 y tanto a 9 y tanto. Ya, idealmente debe estar sobre 540 para que sea una buena B12, si no ya tenemos insuficiencia. O sea, ese dato no lo manejaba. Ese es el rango mínimo 540. Mínimo, porque si no ya tenemos una insuficiencia. A mí también me ha tocado ver pacientes que, me dicen, pero yo tomo B12, yo tomo ¿Pero cuánto? pastillas. ¿Cada cuánto? No, pues yo les pregunto, ¿sufre gastritis? Sí. ¿Toma esomeprazol? Sí. No la va a absorber, se la tiene que inyectar. Tal cual. Sí. Y ahí depende. Si la persona consume generalmente productos animales, puede ser cada 6 meses, cada un año, depende, hay que chequeársela. Pero una persona vegetariana o vegana debe inyectarse cada 3 o 4 meses. Es mucho más seguido. Es mucho más seguido. Yo pensé que se tenía que poner una ampolla mensual. También se puede hacer. Se pueden hacer muchas distribuciones, la verdad. Pero idealmente, como para que no te estés inyectando todos los meses, yo pasé, volviendo como al caso personal, yo pasé por todos los tipos de suplementos de B12, porque llevo muchos años siendo vegana. Entonces, primero hay una cuestión que se llama dulzura natural, que todos los veganos y todos los vegetarianos lo conocen. ¿Cómo se llama? Dulzura natural. Es una marca natural. Sí. Es una marca de suplementos exclusiva. Que viene así como en un sobrecito, como de cartoncito, como café. Ya. Eso te lo tomas, es un scoop así, enanito, una medida chiquitita. Mínima, que te la pones abajo la lengua, dos cositos, una vez por día. Una lata. Porque se te va a olvidar, uno hace muchas cosas. Si es que no eres como tan constante. Eso es uno, pasé un tiempo, lo olvidaba, me cambié. Pasé a la dosis semanal.
¿Ya? Es una dosis mucho más grande, también pastilla. Mucho más fácil tomártela una vez a la semana, no se te va a olvidar. Ya, también. Después me latié porque yo hago deporte, entonces tomo más suplementos. Me latió, ahora me inyecto. Ya. Porque para mí es más fácil. Puede que a alguien se le haga más cotidiano tomársela todos los días, todo bien. Y te Depende de las acomode. características del paciente. Exacto. Y ese es otro punto. Ser vegano, vegetariano y ser deportista. O sea, Duro. ahí se complica. Duro. Porque, a ver, para que la gente sepa en términos generales, por cada kilo de peso, ¿cuánto deberíamos consumir en proteína? Mínimo para mantener una masa muscular, Sin actividad física. mínimo 1.2. 1.2. Sí. Ya, cerremos en 1. 1.2. Ya, cerremos en 1. O sea, Sí. si yo peso 50, ya. Si peso 50 kilos. Deberían ser 50 me gramos. encantaría. Si yo peso 50 kilos, debería ser 50 gramos. gramos. Ya. ¿Y cómo llego a 50 gramos? A ver, dame un ejemplo de lo que yo debería consumir para llegar a 50 gramos de proteína 50 en el día. gramos ya. Pensando en que, redondeamos 50 gramos, pensando en que solo las fuentes proteicas nos aportan proteína, porque los carbohidratos y por ejemplo, los frutos secos, algunos también aportan proteína, pero dosis muy enanas. pequeña. Ya, entonces tendría que ser, por ejemplo, Sin ser vegetariano, sin ser vegano. Sí. Una persona común y corriente. común y corriente, ya. Ya. En la mañana, 3 huevos, ya tenemos 2 porciones de proteína, porque un huevo no es igual a una porción de proteína. Ya. Entonces, 3 huevos 2 Eh, porciones de proteína. Ahí cumplimos con 2, tenemos 22 serían como gramos. 22 gramos. Ya, 20 20 gramos. Ya. Ya, luego el almuerzo, 2 porciones o una porción de pollo o carne. Que de la vendría palma de la siendo mano. como 150 gramos de Ahí pollo. ya tenemos 3 porciones en 150 gramos. Ya, entonces ahí tendríamos 30 gramos. Tendríamos 30 gramos y ahí estamos listos. Y ahí estamos listos. Pero Pero ahora, para distribuirlo ¿quién? de mejor manera, No, pero ¿quién pesa hoy en día 50 kilos? Po? No. Ahí me da risa porque me llegan pacientes. Yo les pregunto y hacen deporte. Mucho dolor de tendón. Es que me duele aquí, acá. Mucha contractura. Harta calambre. Bueno, que el calambre tiene que ver más con el magnesio. Pero y digo, a ver, ¿cómo estáis de proteína? ¿Cuánto pesáis? 90, 80. Chuta, y ya, si no hiciera actividad física, debería consumir 80 gramos de proteína. Exacto. ¿Qué serían? A ver, saquemos la cuenta. Ya dijiste tú, 3 huevos. 3 huevos son 2. 20 Son 20. gramos. Una porción de pollo, Ponle una palma, 20 más. 20 más. Ahí tendríamos, o más grande, porque los hombres comen más. Claro. Entonces sí. ahí tendríamos 30, 50. Sí. Y tiene que llegar a 80. Entonces volver a repetir. en la noche un tarro de atún, por ejemplo. Ya, ahí tenemos 20 más. O sea, tendría que una persona que no hace actividad física y que pesa entre 70 y 90 kilos debería consumir 3 huevos al desayuno, una porción de carne a la hora del almuerzo De la palma de la mano un poquito más, y un tarro de atún en la noche. por lo bajo. Y si hiciera deporte, ¿ahí qué tendría que hacer? Más o menos la mitad más de lo que comió. O sea, durante ese día. 1.5. O sea, si 1.5, 1.6. ya, si Ojalá. pesa, por ejemplo, 60, por ejemplo, y hace actividad física, tendríamos que agregarle 60 dividido en 2, 30, o sea, debería consumir 90. 90 gramos. Y ahí Por lo ya menos. 90 vendrían siendo estas 3 porciones y ahí hay que meter los suplementos, ¿no? Si es que es necesario, sí. Si lo tolera con comida y la persona es buena para comer, no pasa nada, se agrega todo en comida. ¿Por qué te pregunto? Porque me han llegado pacientes que cuando tienen muchos dolores, le echo un ojo a las proteínas y están bajos. Y les sugiero que se suben Exacto. y bajan los dolores. Oye. Sí. Bajan las Sí. contracturas, baja el dolor de Sí, porque tendones. la recuperación muscular es mayor porque le estáis dando lo que realmente necesita. Lo mínimo que necesita. Porque yo en general me he dado cuenta que hoy en día está como muy de moda, pero no porque sea una dieta de moda, sino que nuestro estilo de comer se basa mucho en carbohidratos y ha bajado como que subió el Buen carbohidrato y bajó la proteína. Buen chileno. Buen chileno. Sí, porque en la mañana pan con mantequilla, en la tarde pan con queso. Listo. No hay proteína. Nada, pues en ningún Estamos tipo. bajísimos en A mí me proteína. pasa en mi casa. Ya. Mis viejos comen pan con palta, pan con, no sé, mantequilla, pan tostado con... Y no hay proteína en ningún tiempo de comida. Y por lo menos uno tiene que incluir proteína en los tiempos grandes de comida. Desayuno, almuerzo, 11 como buen chileno o cena si es que la persona está acostumbrada a cenar. Cuidado con el 11. Con eso. Es un programa serio, por favor, un programa Sí. serio. O en la hora del té. Ya, y ahora un vegetariano, un vegano, ¿cómo llega a esa cantidad de proteína? ¿Cómo lo haces tú? Yo sí me suplemento porque el volumen yo personalmente no lo traigo porque yo sí peso 50 kilos. Soy muy pequeña, entonces a mí me cuesta llegar al volumen de proteína. Entonces en las mañanas sí o sí
proteína en polvo, como para adicionar a mi desayuno. Esto es smoothie o esto es scoop para hacerse estos batidos. Así como un porridge más estupendo. Un porridge. Estoy acostumbrada. Mi papá le decía porridge a la avena, así, voy a comer porridge. Y ahora es estupendo decir porridge. ¿Sí? ¿Sí, en serio? Sí, ¿Volvió de moda el porridge? Sí. No tenía idea. Porridge también. Le pongo proteína, luego en el almuerzo carne, soya o legumbres. Si como legumbres, sí o sí tengo que adicionar. Ay, yo no puedo comer soya, me hincho como sapo. Es común. Es común hasta que te acostumbras. Porque yo, Sí, así como súper, estaba estudiando osteopatía en Santiago y así yo soy sana y toda la cuestión. Y había unos Hare Krishna que se ponían en una esquina, estos Krishna, y vendían unos sándwiches de una hamburguesa. Soya, sí. Y yo, feliz. Oye, estaba toda la tarde hinchada como sapo y gases por todos lados en clase, horrible. Y ahí me di cuenta que la soya no a todos nos cae bien. No, porque un poroto. Po. Exacto, que tiene hartos más procesos, pero en el fondo igual no le podéis quitar eso que el componente que tiene que te inflama. Es difícil hasta que te acostumbras. Pero lo raro es que, por ejemplo, a mí no me cae mal el tofu. Que se supone que es que el queso es como un queso de soya, ¿cierto? Sí, es como un queso de soya, pero es como un queso de la leche de soya, entonces igual tiene como otros procesos. Y la cantidad obviamente es menor. Oye, te llegan muchos pacientes que son veganos, vegetarianos y tienen estas inflamaciones por ciertos alimentos, como por ejemplo mucha legumbre. Sí me pasa, pero me pasa más que por la legumbre, por los procesados veganos que hay hoy en día. Oh, qué interesante. Por las hamburguesas, por las vienesas, por los embutidos, porque ahora hay mucha marca que vende productos veganos y vegetarianos. Ya. Entonces, finalmente es más como por la cantidad de ingredientes que tiene el producto que por el primer ingrediente base del alimento. Por ejemplo, una hamburguesa de soya casera va a tener soya, un par de aliños, un poquito de verdura y listo. Y listo. La cebollita picada. Sí, un sofrito. Pero una hamburguesa de versión supermercado tiene un listado así de ingredientes. Oye, sí, yo lo he visto y es una cosa que es así un tremendo rectángulo gigante, lleno de y preservante y colorante y saborizante y espesantes. Infinitos. Sí. No, es impresionante. Eso genera mucha más inflamación que la misma soya. El cuerpo después se acostumbra un poco a la soya. Porque a mí no me pasa, yo no me inflamo mucho con la soya. Pero es que yo veo gente que dice, quiero comer sano, y van y compran cosas vegetarianas y cosas veganas porque van a comer sano al supermercado. Vegetariano y vegano no es lo mismo que comer sano. No es lo mismo. Y eso es súper importante que la gente le quede claro. Sí. Sí. Depende de la fuente del alimento, de cómo uno distribuye los alimentos durante el día, depende de las cantidades, depende de la actividad, y ahí vamos a otros factores. Pero sí, comer vegano o vegetariano no es lo mismo que comer sano, para nada. Súper importante eso, porque la gente de repente se engaña, es que es vegano, y yo voy a ver los nutrientes y tiene mucho azúcar. O mucha grasa. O le echan sustituto del azúcar. Yo me he dado cuenta que usan mucho los dátiles. Entonces, yo puedo usar dátiles si soy normopeso, pero si tengo problemas de obesidad o si tengo, por ejemplo, diabetes, yo no debiera consumir dátiles. Te dispara ahí, pues claro. Porque se dispara el azúcar. O podéis consumir, igual todo se puede consumir en pequeñas cantidades. Sí, por los chilenos. Una guía. Sí, por los chilenos, los que comemos pocas cantidades. Yo he ido a restaurantes almuerzo donde te ponen el plato y la pata de cabra así encima que se te sale del plato, así a lo típico picapiedra. Tal cual. Y ahí no regular. No regular. Sí, pero si miráis cómo comen los franceses, es como así un plato y yo siempre doy tu comida. Y son todos flaquitos. Sí, tal cual. Bueno, pero acá es difícil, por eso uno necesita tener alguna guía. Ya, ahora te quiero preguntar por la dieta keto. ¿A qué le sirve o de qué? Todo lo que quieras decirnos de la dieta keto, porque está como tan de moda. Y ojo, porque ahora hay muchos restaurantes no, pero todavía no, pero por ejemplo hay pastelería, aquí cerca hay una pizzería keto. Entonces, la dieta keto, ¿qué dices tú de los ketos? Ya, primero, ¿podría servirle a todos? Sí. Pero a ver, expliquémosle a la gente en qué consiste la dieta keto. Ya, la dieta keto consiste en sacar el gluten de tu vida. ¿El gluten particularmente o los carbohidratos en general? Los carbohidratos en general. En general, para poder eliminarlo. Y mira, lo que busca finalmente la gente con esto es dieta keto, nada que ver, pues me fui a la gente celíaca. Sí. No, eso lo vamos a recapitulemos. Dieta keto, eliminar los carbos. Corte ahí. Eliminar los carbos. Los carbos. Los carbos del día. O disminuirlos al mínimo. Ya. ¿Qué pasa? Que uno necesita un mínimo de carbohidratos para poder funcionar, para que tu cerebro funcione. Ya. Mínimo.
120, 100 gramos de Ya. Y carbohidratos los al día. ketos se caracterizan por tener más proteína Más y proteína más grasa. y más grasitas, Ya. exacto. Pero lo Exacto. bueno de las keto es que yo me he dado cuenta en general que usan grasas saludables. Sí, Porque hubo un tiempo en que su mayoría. porque hubo un tiempo que creo que estuvo de moda la dieta Duncan, creo que se llama, Sí. que era desayunar como 5 huevos con longaniza Y y tocino, tocino. sí, Pero sí. yo miraba y me agarraba las mechas diciendo, pero esas son grasas saturadas, po. Que Tal no es lo cual. mismo consumir grasas buenas que grasas malas, po. Exacto. Grasas buenas, ahí apuntamos a palta, frutos secos, aceite que no esté cocinado. Aceite de Sí, oliva, exacto. ¿ya? Semillas. Bueno, ahora mantequilla de maní, que hay un montón de marcas de mantequilla de El maní. problema es que la mantequilla de maní tiene muchas calorías, po. Hay que Sí, comer poquito. sí, porque uno no se regula. Por Sí, eso tiene muchas es calorías. como Por el cuchareo. Eso es grasa saludable versus grasas de, por ejemplo, origen animal, como la del tocino o la de algún embutido. el O pancito con chicharrones. tal cual, tal cual. Son grasas totalmente distintas, que ambas aportan muchas calorías, pero el cuerpo las digiere de forma distinta, las asimila de forma distinta, claramente. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hubo un tiempo, un par de décadas atrás, que estuvo como de moda satanizar la grasa. Sí, Y le sacaron la grasa a todo, todo descremado, aquí y acá. Y ahora lo estudio y me he dado cuenta que están demostrando la importancia de consumir grasas de buena calidad, porque las grasas tienen que ver con la función y la composición del cerebro, de los nervios y un tema del hormonal sistema importante. hormonal. Importante para las Entonces, mujeres. muchas mujeres que tienen problemas menstruales, ovario poliquístico, todo eso, tienen trastornos hormonales y entender que las hormonas se producen a partir del colesterol. Tal cual. Entonces, hay que sacar un poco este mito de que De la que es grasa es malo. mala. De que es malo, La sí. grasa no es mala. Hay grasas buenas y malas y uno tiene que aprender cuáles son las fuentes de grasas buenas y las fuentes de grasas malas, como lo dijiste Y lo tú mismo que recién. todo, regular las cantidades. Y en el fondo ese es como... O sea, puedo comer mantequilla de maní, pero poquito. Exacto. Si ese es el problema, que es tan rica que Exacto. uno... La voluntad es la que manda. Sí. Y ahí nos Sí. caemos todos, La mayoría. La mayoría. excepto los veganos. Sí. Ahí tienen más voluntad, ¿no? Yo encuentro que ustedes son medio obsesivos, porque de verdad que hay que tener demasiada voluntad. Mucha Sí, voluntad. hay que tener ganas. Mm. Sí, sí, con el objetivo claro se logra, se logra. Ya, entonces la dieta keto sería una buena dieta. Sí, para alguien que busca bajar de peso rápido te va a servir. Sostenible no es tan sostenible. Y es cara, po. También. Es cara, No es tan porque sostenible. usan mucho la harina de almendra. Sí, sí. Sí. Sí, pero si no, o sea, eso es como un gustito igual, es como un lujo usar harina de almendra, porque Ya. igual puedes usar otras fuentes de alimentos que te lleven igual a comer solo proteínas y solo grasitas. Que Ya. no sea solo la O harina sea, de almendra estupenda. Un desayuno keto podría ser un huevo con palta, el desayuno, Exacto. y un pan de Listo. almendra, una cosa así. Sí, sí, así, muy veloz. Rico O solo igual, a po. veces palta huevo y la gente llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Mm. Rico igual. Sí, la verdad es que para nada malo. A mí, ¿sabes qué me pasa un Solo poco que no es cuando voy sostenible. a unas tiendas que venden galletas keto? Me hincho y me lleno de gases. Porque usan eritritol, me he dado Ya, cuenta. sí. Y el eritritol, yo he estado viendo que hay algunos saborizantes, no, unos endulzantes Edulcorante, sí. que pueden producir Inflamación. y Todos los gases. terminados en ol, maltitol, eritritol, todos los terminados en ol te producen generalmente, para que la gente revise el etiquetado, te pueden producir mucha más hinchazón. Pero yo me he dado cuenta que la respuesta es personal, po, porque yo tengo una amiga, una colega que se come las mismas galletas que yo y no le pasa nada. Lo tolera mejor. O come hace más tiempo que tú la misma galletita. Ya, mira, eso yo sé que tiene mucho que ver con la microbiota. Así que hablan un poquito de Santa microbiota. la santa microbiota. Ya expliqué en el primer episodio la importancia de la microbiota de un punto de vista de las emociones, desde el estrés y todo eso, pero ahora vamos a darle una pincelada, un recordatorio a la microbiota. Háblanos de la microbiota. Ya, la microbiota, bueno, la Jess igual lo explicó, así que vayan a ver ese capítulo. Es finalmente una comunidad de bichitos que nos ayudan a mantener como más estabilidad dentro del intestino y nos ayudan a mantener fuerte el sistema inmune. Ya, Eso en el fondo. ya. ¿Cómo se desregula esto? Integrando primero alimentos que uno no suele comer. Por más que uno suela comer muy mal o muy bien, cuando uno integra un alimento contrario a esto se desregula. Ya. Ya. Hasta ahí. Es Esa- simple palabra. es simple palabra. Muy simple palabra. Y esta desregulación, ojo, que lo conversamos en el primer episodio, también se puede producir por
cambios de ánimo. Ejemplo, hay estudios que han demostrado que si yo paso una rabia o una preocupación, la microbiota se puede alterar entre 3 y 4 horas. Entonces, no es lo mismo comer enojado o comer viendo las noticias. Me llegan muchos pacientes, y sobre todo de la antigua escuela, que los de la antigua escuela comen viendo noticias. Y en la noticia que asalto, que portonazo y que cuestiones, eso aprieta el sistema digestivo y altera la microbiota. Entonces, obviamente la digestión se altera. Y la gente más joven que come viendo el teléfono, viendo una serie. Viendo una serie y no tienen conciencia de lo que están comiendo. Oye. No conectáis con lo que está comiendo. Que es difícil ahora pedirle a alguien que conecte con lo que está comiendo. Como siéntate mirando un prado o mirando, sentada, escuchando al pájaro. Es difícil porque no se da mucho. Pero sí tener un poquito más de conciencia e intentar, ponte tú, si tú tenés 3, 4, 5 comidas al día, intentar 2 o una de esas, partir viendo nada, o escuchando música de fondo, lo que sea, concentrarte por lo menos en una de esas comidas. Mínimo, si en realidad todos los cambios son de poquito. Como que no le podéis pedir a alguien que ve. Pero ¿sabes qué? Yo les recomiendo a los pacientes no ver tele, no estar en el celular, poner una música. ¿Y sabes qué yo les recomiendo? Que si la comida es rica o que se preocupen de hacerse una comida rica, disfruten su comida. Sí, pues. Pongan atención. Si no, ¿para qué estamos comiendo? Es que comer es un placer. Sí. Y hoy en día dejó de ser un placer. Sí, porque para la gente es como, toca comer, ya comemos, listo, porque toca comer, no un porque trámite. Disfruto, es un trámite. Es un trámite. Hay gente que come parada, hay gente que come muy rápido. O sea, a mí me ha tocado comer en 5 o 10 minutos. Ya, pasa. Sí, a mí también. Me ha tocado comer en el auto. También, pasa. Entonces, y ahí hoy no tenéis en día, forma de aplicar esa recomendación. Entonces, por lo menos, si tenéis algún tiempo en alguna comida en donde podéis comer tranquilo y sentado y con calma, hazlo. Porque finalmente igual te tenéis que adaptar como al contexto de la gente. Ya. Pero yo si creo que hacerlo, hazlo, por favor, hazlo. Pero yo creo que es algo que ya, más que por favor algo, yo le estoy así como, no imponiendo, pero es como, tiene que hacerlo. Exacto. Porque a mí me llega mucha gastritis, por ejemplo, colon irritable, y comer rápido, que significa no masticar el alimento, aparte de que mi atención está en otra parte, no mastico bien, y cuando no mastico bien, los alimentos llegan más enteros al estómago. Exacto. Por lo tanto, el estómago tiene que hacer mucho más trabajo para disolver lo que no mastiqué correctamente. Y eso significa cargar al estómago, que el estómago empieza, por ejemplo, a producir síntomas, y que esos alimentos, si el estómago ya no trabaja bien, porque hay una gastritis, porque tomo omeprazol, esos alimentos pueden pasar al intestino un poco enteros. Exacto. Y empiezan a alterar la función del intestino, se pueden pegar en las paredes del intestino del colon, comenzar a fermentar, y a lo mejor tengo un colon irritable asociado a un estómago deficiente, asociado a que no masticáis bien nomás, po. Sí, po. Y la solución es mastica más. Mastica, come lento, mastiquen, comen lento, traguen lento. Pero, oye, ¿qué es lo que es comer lento? Es disfrutar tu comida. Sí, po. Así de simple, algo así como que estamos volviendo a lo básico. Sí. Oiga, tienen que comer lento y masticar y disfrutar el alimento. Volver muy a eso. Sencillo, muy sencillo. Porque es impresionante que yo me he visto en la situación de que comer es un trámite. Horrible. Para muchos. Para muchos. Porque no hay tiempo. O no, que más que no hay tiempo, uno no se hace el tiempo. ¿Qué otro tips le daría a la gente tú, aparte de comer lento y disfrutar su comida? Volviendo al tema de los procesados, dejar de recurrir a tanto procesado. Pensando en mejorar esto de la microbiota. Dejar de comer tanto procesado. Buscar alimentos más naturales. Sí, más que nada eso en el fondo. Sí, volver a lo básico, como decís tú, volver a lo básico. Y lo básico antes era comer comida casera. Sí, pero ahora es difícil porque ahora tenemos mamá que trabaja, papá que trabajan, están todo el día en la calle, llegan en la noche, tienen que llegar a cocinar. Entonces, hablemos un poquito del estrés. ¿Cómo el estrés afecta nuestra función digestiva? ¿Qué nos podrías decir de eso? Ya, primero volvemos al tema de la microbiota. La microbiota, sí. El estrés altera directamente la microbiota, directamente. Porque lo mismo que decías tú, si uno come enojado, si uno pasa una rabia, incluso si uno no come y pasáis una rabia, podéis tener algún malestar gastrointestinal. Automáticamente. Sin haber comido. Sin haber comido. ¿Te pasó? Que te estresáis, hoy me dio un dolor de guata. O sea, yo toda la vida sufrí el sistema digestivo. Toda la vida sufrí el sistema digestivo y empezó a mejorar cuando cambié la alimentación. Y fíjate que lo que más me ayudó a mejorar mis síntomas, bajé de peso, bajé índice y me empecé a sentir mucho mejor, fue cuando dejé el gluten. Y lo curioso es que me hice exámenes y no soy celíaca. Ni sensible, ni intolerante, ni no tengo ningún problema, pero yo como gluten
y lo primero, me como un pedacito de pan normal, y lo primero Te es inflama. hincharme. Así como que siento gases y empiezan a salir más gases por todos lados, lo que no es cómodo. Y entonces me di cuenta que el gluten me hace muy mal. Pero Lo también dejé los rechacé a pesar lácteos. de no ser... También dejé la leche. Y fíjate que cuando dejé la leche mejoró mucho mi colon irritable. Pero dejé el gluten y fue una cosa así, un antes y un Maravilla. después. Entonces, hablemos del gluten. Antes que pasemos al estrés, hablemos del gluten. Aprovechando que me hiciste esta pregunta. ¿Qué nos podrías decir del gluten? Ya, ahora sí, Ahora sí. ahora sí, sacamos el gluten de la dieta. Ya, sí reduce la inflamación, claramente, de primeras. Incluso cuando uno tiene trastornos digestivos o tienes SIBO, incluso cuando la gente tiene SIBO, o porque tienes como Ya, hablemos del SIBO. Sí, El SIBO es sobrepoblación. Dale, no. el SIBO, no, que vamos a ir aclarando porque la gente no sabe. El SIBO es un sobrecrecimiento de bacterias, porque esta microbiota son bacterias. Cuando usted le dice al doctor que tiene que tomar probióticos, lo que está tomando son bacterias, y estas bacterias son las que conforman la microbiota. Entonces el SIBO es un sobrecrecimiento de bacterias que no debieran estar en el intestino. Exacto. Exactamente, y producen mucha inflamación a la altura del ombligo, son como inflamaciones tipo embarazo. Sí. Sí, y hay gente que me dice, todo lo que yo como me inflama, Sí, hasta el agua. Sí. Como una fruta me inflama, y básicamente estas bacterias se alimentan de De fibra todo lo que uno es. fermentable. Sí. Sí. Sí, Sí. Entonces, por más que quieran comer sano, fruta, les va a inflamar igual. exactamente. Entonces, generalmente cuando la gente tiene esta sobrepoblación, se recomienda esta alternativa, pues, dejar el gluten. Ya. ¿Por qué? Porque tenemos una desinflamación inmediata. La verdad es que eso es, inmediata. Entonces, solución para quiénes? Para quien se hincha con lo que sea y no tienes ningún diagnóstico certero de lo que... ¿Sabes qué? de lo que te Yo hincha. ahí le hago una crítica y un llamado a los gastroenterólogos de este país por lo menos, porque el SIBO está como muy en boga en otros países y lo están Sí. estudiando y se diagnostica con el examen del soplido, que lo hacen soplar el aliento, el examen del aliento, y con el examen del aliento para detectar metano, gases metano, y si no me equivoco, ácido láctico. No estoy 100% segura. Pero resulta que yo veo que la gente va al gastroenterólogo y no se preocupan de indagar por qué hay gastritis, por qué hay colon. No, pastilla, el tiro. toma, Pastilla, medicamento, al gastritis, tiro. tome omeprazol. No hacer una Colon anamnesis irritable, tome completa. el gastro no sé cuánto. Sí. Entonces, yo creo que Porque los médicos... médico, pues, médico, medicamento. Los médicos están al debe con los temas digestivos, porque si un paciente tiene gastritis o tiene colon, ojo, puede tener parásitos, que me ha tocado ver. Pacientes que tienen lombrices porque le dan besos en la boca a los perros y a los gatos y no desparasitan a sus animales. Lo he visto en mis pacientes. Pueden tener SIBO, que se hace con este examen, pueden ser intolerantes a no a la lactosa, a la caseína de la leche, o pueden ser intolerantes al gluten, o no serlo como yo y tener problemas de gluten igual. Exacto. O pueden tener Helicobacter, que es como lo que más tratan con antibióticos, o pueden ser cándida, fíjate. Me ha llegado mucho paciente con cándida. Y la cándida, y incluso el SIBO, tiene síntomas muy parecidos. Es como no es tan fácil diagnosticarlo, entonces la alimentación es fundamental. ¿Y qué signos ves tú, como generalmente, que se parezcan? Mira, inflamación, hinchazón, colon irritable. El SIBO y la cándida te lo pueden producir. Y los dos te pueden producir incluso hasta cuadros depresivos, porque como lo conversamos en el primer episodio, en el sistema digestivo se produce el 90% de la serotonina, que es una hormona que funciona a nivel cerebral, que tiene que ver con el ánimo, querer hacer cosas, con la vida en general, con sentirme a gusto y hacer cosas. Y el 90% de esto se produce en el sistema digestivo. Entonces, si yo tengo una infección digestiva, ya sea por todos estos bichos que yo dije, hay compromiso emocional y muchas veces el ánimo baja, entonces la gente cree que tiene depresión. Claro. El problema puede ser o está relacionado al sistema digestivo. Entonces, súper importante el tema de la alimentación, y ahí los médicos yo encuentro que están al debe. A todos lo solucionan que hay con poca esa derivación. Que hay poca derivación. Yo encuentro que son un poquito egoístas porque no derivan. O por último, si no deriváis, métete un poco y pregunta sobre la alimentación que están teniendo, si se están moviendo, si se hidratan, cuál es el trajín del día, cualquier cosa. Pues solamente es el síntoma, medicamento, nada más. No te preguntan más allá porque consultas muy veloces, 15 minutos, estamos listos. Ya, entonces, si presenta síntomas como hinchazón, gases, gastritis, colon irritable, no es normal comer e hincharse. No es comer normal. Lo que sea, porque no es como solo comer algo que no te cae bien. Lo que sea te inflama.
A mí me da risa porque en redes sociales hay unos colegas que están hablando mucho de alimentación y han hablado de que hace mal tomar leche o hace mal comer gluten. Y hay un médico que sale en redes sociales, que no voy a decir su nombre, y este médico toma los videos y desmiente todos estos mitos basados en la medicina basada en la evidencia. Que no hay estudios que digan que esto produce. Oye, por favor, entiendo que no haya medicina basada en la evidencia, pero yo dejé el gluten sin ser celíaca y mejoró mi calidad de vida, porque mejoró desde mi apariencia, mi sistema digestivo hasta mínimo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que no se está considerando hoy en día. Que resulta que, ya, yo puedo ser celíaco o tener una intolerancia que en el fondo mis genes rechazan un poco porque no degradan. Pero hoy en día, lo que no están considerando estos médicos que están atacando estos estilos de alimentación y que dicen que es falso, es que lo que no están considerando, y usted, señor doctor, no está considerando, que hoy en día el trigo es transgénico. O sea, no es el mismo trigo. El trigo, la soya, el maíz, todos los granos hoy en día están intervenidos genéticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que antes el trigo tenía como 8 aminoácidos, que es la unidad como básica pero tenía menos de 10. Actualmente está tan procesado el trigo que tiene más de 25. Entonces nuestro sistema digestivo no tiene las herramientas para poder degradar, para poder disolver esa proteína. Esa proteína llega al intestino y se vuelve inflamatoria porque no llega muy entera, no llega chiquitita. Entonces, la pega más difícil. Exactamente. Entonces yo entiendo y le explico esto a los pacientes cuando yo les digo, deje el gluten, y el doctor me dijo, que me hizo un examen y me dijo que no era. Entonces yo al final lo que hago es, déjelo, vea qué pasa y después reincorpórelo. Sí, porque la sensación es súper personal, es súper personal. ¿A ti te pasó? Sí. Que lo dejaste, te sentiste bien a pesar de no tener ni sensibilidad, ni intolerancia, ni ser declarada celíaca. Ya. Entonces, ahí, por eso también me gusta que los nutricionistas y vayan al nutricionista, consulten con nutricionista y si tienen algunas condiciones particulares, nutricionistas específicos en eso, por ejemplo. En el área. Exactamente. Si es vegetariano o vegano, Bertatifran, que la pueden encontrar aquí en Movida. Por ejemplo, si hacen actividad física, ver un nutricionista especialista en deporte, porque tiene que ver con el consumo de minerales, vitaminas, etcétera. Y si tienen problemas digestivos, también consultar con especialistas, osteópatas, con nutricionistas, hasta con psicólogo, porque ya vimos que el estrés altera la función digestiva. O sea, yo puedo comer muy sano, pero si estoy estresado, me va a afectar igual, ¿cierto? Personalmente. A pesar de ser nutri, a mí también me ha pasado que he tenido... Obviamente intento comer lo más perfecto posible porque yo tengo las herramientas para poder hacerlo, pero he tenido hartos periodos de estrés que no me dejan avanzar, por ejemplo, deportivamente. Porque independiente de que yo me nutra y haga todo lo posible, el estrés me tira para otro lado. Exactamente. Entonces ya, cerrando este episodio, ya Fran, danos algunos tips muy puntuales como para ya ir cerrando y para que la gente se quede con algo de información. Ya me dijiste uno, los procesados. Eliminar, sí. Eliminar o reducir, más que satanizar algún alimento en particular porque uno de repente un cumpleaños con un completo o lo que sea. Reducirlo todo lo que podamos. Dejar de tener mala relación con la comida. La verdad es que eso, disfrutarla todo lo que puedas. Que comer sea un placer. Sí, exacto. ¿Ya? Escuchar al cuerpo, escuchar los síntomas que tiene tu cuerpo, lo que sea, cualquier señal que te da el cuerpo. No normalizar el colon irritable y la gastritis. Que no es normal. Y voy eliminando alimento y voy eliminando alimento. No, pues uno debería poder comer de todo y que no tengas como ninguna, ¿cómo se llama esto? Ningún síntoma como extraño. Entonces, escuchar al cuerpo sí o sí. Y como nutrideportiva, moverte, hacer alguna actividad física que te guste, no necesariamente algún deporte en particular, sino que algo que te guste, tener algún movimiento en el día, sí o sí. El cuerpo está hecho para moverse, sí o sí. Ya, amigos, los dejo invitados para el próximo.